del último CIS, en el cual lo más destacado es el ascenso muy importante que tiene Vox, especialmente entre población desempleada y entre población trabajadora pobre, es decir, la gente de más bajos ingresos, que recordemos que en España lamentablemente es gente con ingresos realmente bajos aunque trabaje. Este ascenso de la ultraderecha entre esta población, pues yo creo que merece un análisis político, un análisis sociológico, porque tiene, desde mi punto de vista, mucho que rascar. Vamos a hablar de ello como segundo tema. También, y luego ya, en tercer lugar, vamos a hablar de esas alternativas que se están intentando forjar en diferentes países desde la izquierda para tratar de detener la inoperancia de estos partidos que de socialdemócratas evolucionaron a socioliberales, esa inoperancia que hay para parar el ascenso de la ultraderecha en la mayoría de países. Bueno, José Luis, ¿qué interpretación haces de que cada vez veamos cómo progresa más la extrema derecha entre esta parte de la población? Bueno, yo creo que después de la crisis del año 2008 lo que vimos fue una caída tendencial muy clara de las condiciones de vida y de trabajo de la gran mayoría de los españoles y españolas en nuestro país e incluso en el conjunto de la Europa occidental. O sea, lo que vimos es una caída del poder adquisitivo, degradación de los servicios públicos, un proceso de descomposición de los barrios y de las ciudades, que hemos visto también en relación con la turistificación y también en relación con la entrada de los fondos de inversión en la propiedad de las viviendas, etcétera, etcétera. Hemos visto todo un proceso de degradación de la forma de vida de la clase media, del famoso efecto clase media, que había agrupado a gran parte de la población alrededor del régimen político del 78, ¿no? Entonces yo creo que estos son los elementos fundamentales. Hay una crisis de ese efecto. No es que la clase media exista como tal desde el punto de vista objetivo, sino que es un efecto que se produce por la irrupción de una serie de procesos, lo narra muy bien Emanuel Rodríguez en uno de sus libros. Entonces se produce por una serie de procesos como son el avance del sistema educativo, que permite que los hijos de los obreros tengan credenciales académicas que les permiten tener mejores trabajos, el avance del estado del bienestar en un momento determinado también, y también pues el aumento de los sueldos, etcétera, etcétera, ¿no? Todo esto produce un proceso en el que una parte importante de la clase trabajadora y de la clase media se amalgaman alrededor de ese efecto clase media que les hace pensar que han salido de la pobreza, que van a vivir en una sociedad de consumo y que van a estar arropados por el sistema y por lo tanto también por el bipartidismo que cimenta el régimen del 78. Ese espejismo se rompe o se empieza a romper, empieza a mostrar grandes grietas a partir del año 2008, con la crisis financiera internacional. Vemos cómo las credenciales académicas cada vez significan menos, esto lo estamos viendo también en el mercado laboral, como también al mismo tiempo y no garantizan ya una forma de vida desahogada, a no ser que te vayas a trabajar a otros países de Europa, etcétera, etcétera. Vemos también cómo el mercado de la vivienda se ha desplomado para las clases medias y trabajadoras, es decir, ya no hay posibilidad de acceder a una vivienda en una situación de normalidad, ya es realmente una situación realmente extrema en lo que se está dando en el mercado de la vivienda en este país. Y por otro lado vemos también la degradación y descomposición del estado del bienestar, lo que deja a muchos sectores también, incluso sectores vulnerables, en situaciones cada vez más comprometidas. Claro, ante esto caben dos proyectos sociales que son los que tiene en mente la clase dirigente o entre los que se está produciendo el gran debate en el seno de la clase dirigente. Un proyecto de reconstrucción del estado del bienestar, vemos que defiende tanto muy limitadamente el Partido Socialista, que siempre ha sido más bien social liberal, pero bueno, ha hecho sus pinitos estos últimos años con la ayuda de la izquierda, de gran parte de la izquierda, que es un proyecto que se resuelve una y otra vez ante el hecho de que estos son procesos, este proceso de descomposición es un proceso de larga data, ya no es un proceso únicamente español, no es un proceso de los últimos 3-4 años, sino que es un proceso de descomposición generalizada del sistema capitalista. Y por lo tanto lo que vemos ahí es una situación en la que cuando se tapa un agujero, pues se crea otra vía de agua y entonces hay que tapar esa otra vía de agua, se crea otro agujero. Entonces están jugando un poco en esas circunstancias. Soluciona un poco el tema de los sueldos, pues reaparece el tema de la vivienda. Cuando el tema de la vivienda se le intenta meter mano, pues vemos que también se agravan otra serie de factores como pueda ser el de la inmigración, etcétera, etcétera. Claro, el otro proyecto, ¿cuál es? El que abandera la extrema derecha. Esto lo vemos tanto en Estados Unidos como en nuestro país. Y el proyecto de la extrema derecha es un proyecto imperial.
¿Qué quiero decir con que es un proyecto imperial? Es un proyecto de populismo que solo se puede presentar en un entorno de países imperialistas. El populismo en los países, digamos, sometidos, en los países del sur global, puede adoptar dos caras. Puede ser un populismo fascista o puede ser un populismo progresista. Lo hemos visto en el peronismo o lo hemos visto también, por ejemplo, en el caso del chavismo en Venezuela. Puede adoptar una posición de alianza con las clases populares frente al imperialismo. Sin embargo, lo que hemos visto desatarse en nuestro país y hemos visto desatarse en todo Occidente es que pese al intento de construir por parte de determinados sectores un populismo progresista, una línea populista progresista, el populismo ha acabado derivando en una dinámica imperialista y por lo tanto también de extrema derecha. Porque ¿qué es lo que plantea Vox en definitiva? ¿O qué es lo que plantea el Frente Nacional Francés? Que a lo mejor se puede leer más fácilmente con sus planteamientos. Literalmente, o digamos en torno a los textos, en torno a lo que es el programa, lo que se plantea es una alianza entre la clase dirigente y una parte de la clase media y la clase trabajadora que identifica con la clase trabajadora nacional o con la clase media nacional. Por lo tanto, estos sectores, estos fragmentos de clase, se soldarían en torno a un proyecto que es el proyecto de un apartheid, tanto a nivel internacional, veamos lo de Gaza, como ejemplo de epítome fundamental de lo que estoy diciendo, y un apartheid también a nivel estatal, a nivel europeo, es decir, frente a las clases peligrosas que abarcarían a determinados sectores y sobre todo que abarcarían a los trabajadores migrantes. Y lo que se hace es decir, establecer una afuera, ese afuera son los trabajadores migrantes, son subhumanos en cierta manera, que por lo tanto pueden ser sometidos a una situación de apartheid legal, es decir, establecer una legislación enteramente distinta para ellos, y eso bastaría, ese proceso de apartheid internacional, ese proceso de apartheid interno, supuestamente bastaría para sostener el estado del bienestar para la clase obrera nacional. Esto es radicalmente falso, es decir, ese proceso no puede funcionar ni va a funcionar así. En primer lugar, porque es muy difícil identificar ya esa clase obrera nacional y dónde está. Es decir, al fin y al cabo lo que encontramos son países envejecidos con una pirámide demográfica invertida en la que va a ser muy difícil sostener una economía eficiente sin la fuerza de trabajo externa. Por lo tanto, las famosas deportaciones de las que tanto habla la extrema derecha son absolutamente imposibles de llevar a cabo. Ni siquiera Trump lo está haciendo en Estados Unidos, está haciendo movimientos fuertes, está haciendo mucho numerito, pero al mismo tiempo ha llegado al acuerdo con ciertos empresarios del mundo agrícola del sur de Estados Unidos, por ejemplo, para que sean ellos los que decidan si sus trabajadores tienen o no residencia legal en el país. Y eso es precisamente a lo que me refiero con el apartheid legal. Es decir, no tienen ya un permiso de residencia como tal concedido por el Estado, que les permitiría trabajar para este empresario o para este otro y por lo tanto les daría una serie de derechos, sino que van a tener una situación de dependencia, de semi-esclavitud con esos empresarios agrarios que van a determinar si pueden seguir o no internamente en el país. Esto es un poco el juego al que realmente pretende jugar la extrema derecha. ¿Esto puede fundamentar la base suficiente para mantener el estado del bienestar para la clase obrera nacional y por lo tanto recuperar un estado del bienestar funcional para ella? Pues realmente tampoco. ¿Y por qué digo que tampoco? Porque, en primer lugar, esto no va a funcionar económicamente. Tenemos un capitalismo en crisis que no va a dejar de estarlo por tomar este tipo de medidas. Tenemos una situación de crisis climática. Tenemos una situación en la que al capitalismo le han desaparecido los externos, las externalidades que poder devastar, que es básicamente lo que ha hecho el capitalismo desde sus inicios. Ha ido buscando yacimientos externos que poder devastar, de trabajo barato, de naturaleza barata, de acumulación por posesión que poder devastar, y eso ha desaparecido en una economía que llegó a ser globalizada y que no va a dejar de serlo en estos momentos. Por lo tanto, ya es muy difícil encontrar nuevos yacimientos de plusvalor, ya es muy difícil encontrar nuevas fuentes de materias primas que se puedan devastar, que se puedan sacar de manera casi gratuita. Ya es muy difícil encontrar nuevas fuentes de trabajo que se puedan sacar también de manera gratuita. Las resistencias aparecen en todos los lugares y aparecen también, sobre todo a nivel internacional, a nivel de las relaciones norte-sur, entre las razas oscuras, como dice Vijay Prasad, y el supremacismo blanco que fundamenta este proyecto. Y en segundo lugar, porque el proyecto de la extrema derecha nunca ha sido pro-obrero, ni siquiera pro clase obrera blanca. Es decir, si uno repasa los programas, por ejemplo, de Vox, lo que se encuentra es una apelación directa a prohibir de facto el derecho de huelga.
Es decir, se nos dice el derecho de huelga, según Vox, solo se tiene que poder operar, es decir, solo se podrá convocar una huelga si se cumple el programa de Vox, si se hace una votación del conjunto de la plantilla y se decide por más del 75% de la plantilla. Bueno, en ese caso es que no hace falta ni que lo regule ningún derecho. Si el 90% de la plantilla para, es que para, no hay tutía. El tema es fundamental, es que con esas circunstancias lo que se hace es prohibir, de hecho, el derecho de huelga en el 90% de las situaciones. Es decir, lo que se hace es una política abiertamente antiobrera, que es lo que ha hecho el fascismo siempre. El fascismo italiano organiza a los obreros, esto también lo dice Togliatti y Gramsci, los organiza no solo para digamos, a encauzar su fuerza y su potencia y su profunda energía, sino también para tenerlos controlados. Los sindicatos fascistas italianos funcionaban también con el objetivo de tener controlada la fuerza de trabajo, de tenerla vigilada, de saber quién es quién, qué es lo que hace cada cual y poder, por lo tanto, evitar las huelgas, evitar las movilizaciones y evitar los procesos de lucha de la clase trabajadora. Esto también lo hizo el franquismo. El franquismo por eso tenía un sindicato. No era un régimen que evitara hablar de sindicalismo, que dijera que no quería tener un sindicato. El sindicato estaba ahí no tanto como para conseguir mejoras para la clase trabajadora, sino para tenerla básicamente controlada. Yo creo que este es el elemento fundamental. Bueno, Pedro, ¿qué piensas tú de este ascenso de la ultraderecha en el CIS entre estos sectores de la población? Hemos comentado qué análisis nos haces, ¿por qué precisamente está incidiendo más en estos sectores que tienen? Pues claro, uno se podría pensar que la parte más desfavorecida de la población debería, en buena lógica, votar a la extrema izquierda, porque se supone que es quien más puede beneficiarles, ¿no? En esa socialización de los medios de producción y ese reparto de la riqueza que se supone... Claro, de la socialización. Pero ha de saber, si un ilustre... si un ilustre aspirante académico como el señor Rayo tiene graves problemas para determinar el concepto de plusvalor, que tú le pidas a la masa de la población que te defina te defina lo que es el concepto de plusvalía y plusvalor, pues lo tenemos complicado. Bueno, vamos a ver. Sí, he visto las encuestas del CIS y sobre todo he visto los titulares de ese gran periódico progresista que es el diario El País, que no sé qué haríamos de nuestras vidas si no fuera por él. Yo siempre he dicho que el diario El País es el inspirador del régimen. O sea, no es que sea un periódico del gobierno, no, es el inspirador del régimen, ¿no? Del régimen del 78. Vamos a ver, la noticia que nos plantean ahora algunas encuestas publicadas es esa, que se estaría produciendo un aumento de la tendencia de voto en determinados sectores de la población, sectores precarizados, de asalariados. Porque si dices clase obrera, bueno, hay que ver las categorías que utilizan los del CIS, ¿no? Entonces, población asalariada, población precarizada, jóvenes, etcétera, ¿no? Determinados grupos de población que son más vulnerables a la precarización, o sea, que están siendo carne de precarización y que ven sus expectativas vitales, económicas, etcétera, amenazadas por el retroceso que hay de los salarios, de las condiciones, de los derechos laborales y por el deterioro de los servicios públicos que se producen. Es decir, toda esa situación de deterioro del estado del bienestar, que en España no lo hemos llegado a tener en profundidad, no como en Holanda, como en Alemania, porque hemos llegado tarde para eso. Eso ya en los años 80, cuando aquí empezó a desarrollarse eso ya más en profundidad, era cuando ya se estaba desmontando, limando en el resto de Europa, ¿no? Es decir, aquí lo que hemos tenido es un híbrido extraño. Pero como veníamos de una situación muy mala, bueno, pues el nivel de vida y el nivel de recursos que tenía la población como salario indirecto, el tema del salario indirecto, que es
la educación pública, la sanidad pública, las buenas infraestructuras, los servicios municipales. Es decir, pensad que para muchísimos de nuestros inmigrantes de muchos países de eso que José Luis llama el sur global, el hecho de que haya recogida de basuras todos los días, pues provoca éxtasis en muchísima gente. O el hecho de que todavía tengamos autobuses y trenes de cercanías, aunque nos quejemos de que funcionan mal. Es decir, hay muchísima parte del planeta donde eso ni siquiera existe. Bueno, pues entonces ahora lo que pasa es que, claro, el mantenimiento de un Estado social en ese sentido, pues tiene que financiarse. ¿Y de dónde sale el dinero? Pues sale de los impuestos. Es decir, sale de la redistribución de la renta y sale de la inversión pública. Pero claro, estamos en un mundo en el cual hay un combate brutal por obtener eso que José Luis ha llamado antes, nuevos espacios para obtención de plusvalor y de nuevos espacios para obtener ganancias. Entonces, claro, si existe sanidad pública, pues hay un nicho de mercado menos donde las empresas privadas puedan ganar dinero. Si existen servicios públicos, hay menos oportunidades de negocio en muchísimos temas. Y entonces hay una ofensiva brutal desde hace décadas para cargarse el estado del bienestar, para crear una nueva estructura de Estado donde prime literalmente la ley de la selva. Y claro, eso implica darwinismo social, eso implica dejar caer a millones de personas. Y ese es el programa, ese es el programa neoliberal, el programa enemigo del Estado, del Estado social y democrático de derecho, del Estado que asume unas ciertas responsabilidades sociales, pues le tienen la proa los sectores liberales, realmente existentes. Que llamarles neoliberales, ya francamente, pues yo creo que desde que ahorcaron y descuartizaron a Riego, o se murió Estrada, bueno, pues Flórez Estrada, pues no sé exactamente cuántos liberales hay en España, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que eso no ocurre en balde. Eso hace que muchísimas personas, muchísimos grupos de la población, muchísimos estratos poblacionales, mucha gente, digamos, vive todo esto con especial inquietud. Gente que no está metida o que no tiene mayor compromiso político e ideológico, pero sí en cambio sufre las consecuencias de todo esto. Y como todo el aparato mediático y ideológico y cultural de los medios de comunicación y todo el entorno mediático, todo está en manos de estos grupos liberales, ideológicamente neoliberales y contrarios a la idea del Estado y contrarios a la idea de la redistribución de la riqueza, y que apestan cada día sus páginas y sus documentos con ataques a la democracia, ataques a los políticos, ataques a la política, extienden la idea de que todo está corrupto, de que todo está mal, de que nada de esto funciona y que lo público es execrable y que el bien público es un horror. Bueno, pues identifican la fuente del malestar en la política, en la democracia, en los políticos, en los partidos, en la idea de izquierda, en la idea de derecha, en la idea del compromiso, de todo eso. Entonces hay un ataque continuo a todo eso, no de ahora, sino desde hace ya mucho tiempo. Y entonces, claro, la precariedad solo ha aumentado, la inquietud solamente ha aumentado, la incertidumbre solamente ha aumentado. Y entonces, ¿qué ocurre? Pues que esos medios de comunicación y la estructura del propio sistema lo que ofrece es altavoz a quienes tienen ese discurso, a las lindes extremas de ese discurso. Entonces, claro, vosotros los habéis caracterizado de fascistas. Bueno, pues el fascismo histórico como tal, es un fenómeno que tuvo un periodo, esa es la teoría que me habéis oído defender varias veces. El fascismo histórico tuvo su momento histórico. Y lo que hay es fascismos funcionales,
Fascismos en cuanto a determinadas características que lo puedes identificar algo como fascismo. Pero el fascismo histórico fue derrotado. Que esa es otra de las ideas que se nos dice, ¿no? Que el fascismo no fue derrotado. No, usted perdone. El fascismo histórico fue derrotado, ¿eh? Pero lo que no fue derrotada fue la explotación del hombre por el hombre. No fue derrotada la lucha de clases. No fue derrotada, es decir, eso sigue existiendo. Y esa lógica que sigue existiendo es la que impone esta lógica que ahora se sufre. Y ahí es donde aparece el fenómeno de la extrema derecha. Decías tú, yo creo que se os ha escapado el gazapo. El PSOE, el Partido Socialista, no está defendiendo el retorno del estado del bienestar. Lo que quiere es prolongar la decadencia, quiere prolongar la agonía del estado del bienestar, pero no ha dado ni un solo paso para afianzar el estado del bienestar y cambiar la situación y revertir de alguna forma, darle la vuelta a este proceso de destrucción y decadencia. Lo que está haciendo es aprovechar su nicho de utilidad dentro del régimen, dentro del sistema, para prolongar esta situación. Porque claro, por mucho que sirvan a los intereses de la clase corporativa, el PSOE no tiene lugar, no tiene espacio dentro de un Estado donde no exista una sátira de estado del bienestar. Juega con eso, juega con las esperanzas de millones de personas y se hace pasar por lo que no es. Por eso es tan grave la situación del PSOE. Es decir, pero si el PP, si Ayuso en Madrid puede jugar con la privatización, es porque el PSOE votó y mantiene, y sus aliados votaron y mantienen la ley que permite la privatización de la sanidad pública. Y eso no lo van a tocar, no lo tocan. Y no tocan en absoluto la penetración de los fondos de inversión en todos los sectores productivos estratégicos o en todos los sectores estratégicos que tienen a la población cautiva, como es la salud, como es la educación, como es la energía, como son los transportes. Y Pedro, eso es lo que, escucha, y eso es lo que le abre la puerta a este neofascismo. El fascismo histórico tenía un contenido social que estos tíos no tienen. El fascismo realmente existente hoy en día lo que quiere es literalmente cargarse toda la parte social del Estado. Son los perros de presa del neoliberalismo. Y lo que pasa es que, claro, cuando tú te cargas todo eso, pues una parte de la población podrá votarte o podrá aplaudir, como ha pasado en Argentina. En Argentina millones de personas han votado a un salvaje que acudía con una sierra mecánica a los mítines diciendo que iba a cortar el Estado en pedacitos, ¿no? Es decir, pero hay otra parte de la sociedad que va a presentar batalla. Y ahí es donde los fascistas son imprescindibles. Ahí sí. A ese nivel los fascistas sí son imprescindibles, porque se necesita gente que baje a la calle y la llene de sangre si es necesario. Y para eso no solamente necesitan a los que ya están en las fuerzas de seguridad del Estado, sino también a los que van por libre y son vocacionales, ¿no? Necesitan esa conjunción. De hecho, en España, una de las herencias del franquismo es que la extrema derecha siempre ha estado muy ligada al aparato estatal. Es decir, no hemos tenido nunca una extrema derecha violenta que no funcionara al dictado del aparato estatal superficial o profundo, ¿no? Entonces, mi diagnóstico a tu pregunta es que el creciente deterioro es fruto de las acciones de gobierno de los que abiertamente defienden esto, la destrucción del Estado social, pero también lo es, y esto es muy grave, de los que dicen defender el Estado social pero no lo hacen. Entonces, esta sensación de abandono, de confusión, de incertidumbre y de miedo, y sobre todo de pérdida de confianza en aquellos que dicen defendernos, es el abono social a ese fascismo que hoy en día realmente está poniendo en peligro la situación. Pero los que ponen realmente en peligro la situación no son las lindes del sistema, es el corazón del sistema. Y había una última parte de tu pregunta que era, o de tu intervención, José Luis, que era la de los intentos que hay
para reconstruir un cierto espacio de la izquierda en vista de esta situación. Y decías, y ahí es donde venía el gazapo, creo que es, que esos intentos son intentos para intentar parar el fascismo. Bueno, pues yo te diría una cosa. La mejor manera de parar el fascismo es quitándole la dirección de la política y del gobierno a los que realmente están destruyendo el estado del bienestar y el estado democrático, que es el Partido Socialista, el Partido Popular y los partidos socialistas y los partidos populares de toda Europa, que son los que apoyan a von der Leyen. Es decir, y los colaboradores que tienen a su izquierda. Porque esos, todo ese conglomerado, el Partido Único Europeo, ese PP-PSOE a nivel europeo, y no olvidemos una cosa, el Partido Socialista gobierna en coalición con von der Leyen. Son un mismo gobierno en toda Europa. Entonces, la manera de parar al neofascismo es derrotando políticamente a toda esta élite dirigente que es la que está destruyendo el Estado democrático. Von der Leyen y los socialdemócratas gobiernan en coalición con el grupo de conservadores y reformistas europeos de Giorgia Meloni, porque tienen varios comisarios. Efectivamente. También. Claro, efectivamente. Bueno, ahí desde luego, de todo lo que has dicho, hay mucha tela que cortar, Pedro. Por ejemplo, ver cómo el PSOE sistemáticamente ha permitido y sigue fomentando el que el dinero se desvía hacia el inmobiliario, que es una de las principales fuentes de extracción de rentas de la clase trabajadora que tenemos en este país, aparte de la clase rentista. Y luego también, por supuesto, lo mismo que hace el PP, ni más ni menos. Y luego tenemos también Y también que recordemos que esa es una de las principales causas de que tengamos un sistema productivo como lo tenemos, ¿eh? Que el capital, en lugar de meterse en otros sectores productivos, que era donde debería un partido como el Partido Socialista, si fuera lo que dice ser, fomentar que se desviara el dinero, la inversión hacia esos sectores que realmente sí que favorecerían a la clase trabajadora, no. Se dirige hacia el inmobiliario, que lo único que consiste es un sector parasitario que se dedica a extraer rentas de la clase trabajadora. Bueno, eso es el PSOE y no nos debemos olvidar. Luego, y también hay algunas cosas muy interesantes de lo que has dicho. Lo primero, la anécdota de von der Leyen en Finlandia, cuando la increpó un manifestante, y bueno, la increpó, la insultó también y le dijo: tienes mucha suerte de vivir aquí no vivir en Rusia, porque en Rusia te detendrían, y mientras tanto la policía fue, le detuvo y se le detuvo. Pero no, efectivamente. Creo que comparece ante el juez uno de estos próximos días, el manifestante. Y luego hay dos hechos también que a mí me parecen terribles. Uno es el de la playa esta en Granada, recordaréis, ¿no? Son los migrantes llegando a nado a la orilla, en la playa, y luego cómo salieron, aparte de la policía que había en la playa, pues salieron esos espontáneos, presumiblemente de ultraderecha, colaborando activamente con la policía, pues en lugar de auxiliar a esta gente que debía llegar agotada, deshidratada, y a detenerla como si fueran peligrosos delincuentes, colaborando activamente como auténticas milicias ciudadanas. Y luego esa detención violenta de un ciudadano, creo que era senegalés, me vais a perdonar si era otra nacionalidad, en Bilbao, una detención violenta en mitad de la calle, que también ante las protestas del público que estaba en la plaza, en este caso sí, por eso era Euskadi también, que Euskadi todavía es diferente en algunas cosas, pues la policía le detuvo violentamente sin haber hecho absolutamente nada a esta persona, que simplemente estaba allí en la plaza, y le detuvo, ya digo, que le redujo de una forma extremadamente violenta por el simple hecho de cuál era su color de piel. En fin, estamos desde luego peor que queremos, lamentablemente. En fin, si queréis pasamos ya al último tema, que es el de estos intentos, de los que habéis hablado un poco, de formar otras alternativas de izquierda. Están surgiendo en muchos países de Europa. Vemos cómo han surgido partidos, pues en Alemania, el BSW, el de Sarah Wagenknecht.
Tenemos en Grecia, han surgido un par de partidos de izquierda escindidos de Syriza últimamente, Movimiento por la Democracia y Nueva Izquierda. En España hemos visto ese fiasco que surgió Sumar en 2023, otro fiasco más, Izquierda Española, también en 2023. En Serbia también tenemos dos partidos en Serbia, perdón. En Bulgaria también, en Lituania. En Italia tenemos Unione Popolare, que también surgió hace unos 3 años más o menos. Y en el Reino Unido, que es el último, también por la importancia simbólica que tiene el Reino Unido, ha surgido esa escisión del Partido Laborista, que se presenta como un proyecto de escisión amplio y que participa el político Jeremy Corbyn, que recordemos que es una de las personas más importantes del ala izquierda del Partido Laborista de las últimas décadas, que se llama Transform y que ha surgido este mismo año. El otro día pensaba, fijaos, recordaréis el final de la Segunda Internacional en 1916, en plena Primera Guerra Mundial, y cómo surgió 3 años después, impulsada por Lenin, la Tercera Internacional, en la que se certificó el fracaso de los proyectos reformistas que se impulsaban en buena medida desde la Segunda Internacional. Bernstein, sobre todo, fue el principal impulsor de estos proyectos reformistas de las democracias burguesas, y cómo se certificó esa defunción de esos intentos reformistas. Se les condenó como enemigos del pueblo en la Tercera Internacional, y ya solo en esta Tercera Internacional solo se admitió como posible vía la vía revolucionaria. Irreformables las democracias burguesas. Yo no sé, desde luego creo que estamos todavía lejos de llegar a este punto, y estamos todavía en el punto del reformismo, por lo menos en los partidos importantes. José Luis, ¿qué piensas tú de estos intentos que están surgiendo, y especialmente de este último intento Transform en el Reino Unido, impulsado por Corbyn? Yo creo que respecto a los intentos en concreto sería mejor que hablara Pedro. Quiero decir, los conocerás seguramente con mucho más detalle y Vale. Pues si quieres le damos la palabra primero a Pedro. Venga, Pedro, ¿qué piensas tú de estos intentos? Me has dejado chafado, porque yo siempre he tenido mucha confianza en el trabajo organizado como principio reconstructor de la sociedad después de la revolución. Es decir, tú me has oído hablar mucho de eso. Es decir, si hay algo que puede reorganizar la producción y el tejido social, es el trabajo organizado, ¿no? O sea, en ese sentido, yo la parte teórica del anarcosindicalismo, bueno, pues yo siempre la he tratado con mucho respeto, ¿no? Porque siempre ha sido gente que se lo ha planteado, ¿no? Se ha planteado, bueno, ¿y esto cómo lo hacemos, no? Entonces luego podrán acertar o no acertar en el cómo, ¿no? Pero que la gente tiene una teoría, hay digamos que en el ámbito de las izquierdas, ya sé que vosotros no reclamáis de izquierdas, ¿no? Pero estáis o de sí de la mele, ¿no? Aunque yo a ti te veo un poco marxista últimamente, ¿eh? Pero bueno. Oye, de todas maneras, yo sí quiero hacer una aportación sobre esto de una reconstrucción. Venga, por favor, hazla. Pero a lo mejor merece la pena que tú nos cuentes primero. Sí, bien. Bueno, pues, hecha esta salvedad, porque claro, si el movimiento, o sea, vamos, García Oliver lo dice, estaban los anarquistas con la bandera negra y su práctica revolucionaria de la acción y la pedagogía de la acción, ¿no? Que eso se convirtió en un camino cerrado que no llegaba a ninguna parte, y luego la necesidad de la lucha obrera, del sindicato, y era la bandera roja, ¿no? Entonces, bueno, pues la combinación de ambos elementos, de ahí nace el anarcosindicalismo moderno, ¿no? Bueno, eso es un tipo de respuesta. Yo por mi cuestión personal y formación y tradición y tal, yo de lo que vengo es del republicanismo de izquierda, ¿no? Y el republicanismo de izquierda, pues bueno, pues opera con otros parámetros, ¿no? Pero sí compartimos la idea de que la sociedad, para que sea democrática y tenga un carácter social e inclusivo, tiene que afrontar el problema de la lucha de clases. Eso es un hecho, porque, es decir, los liberales montaron una estructura de Estado al servicio de los intereses de la propiedad, pero dejaron fuera al pueblo,
y dejaron fuera la cuestión social. Entonces, la aportación que hace el republicanismo de izquierdas es que incorpora al pueblo y a los trabajadores y la cuestión social al sistema democrático. Y a eso le llaman república. Y eso implica que, en última instancia, las contradicciones habrá que resolverlas, porque las contradicciones están ahí. Y la prueba de ello es lo que estamos pasando ahora. Es decir, ahora en este momento tenemos un montón de estados que todos dicen ser republicanos, todos dicen ser de izquierda. Bueno, todos no. O dicen ser demócratas, incluso se habla del sistema occidental como los sistemas democráticos frente a las autocracias y las dictaduras del mundo, pero yo lo que veo es que hay muy pocos demócratas y muy poca gente con un sentido social. Vamos, nadie, o sea, la práctica totalidad de los gobiernos occidentales están en manos de la clase corporativa y del capitalismo más repugnante. Es decir, si no hacen cambios y si no luchan contra toda esta situación que estamos viviendo, es porque el modelo democrático no es su modelo. Es un modelo que es heredado, fruto de luchas del pasado, y ahora a estos les toca gestionarlo. Y cuando lo están gestionando para destruirlo y reconstruirlo de acuerdo con su propio interés de clase. Entonces ahí es donde tenemos que tomar posición todos. Tenemos que tomar posición los que sí nos tomamos en serio esto de esta manera. Y ahí es donde entra el gran fiasco de los partidos institucionales o con representación, que tienen capacidad de interlocución pública y tienen representación, pero que estamos viendo que se pliegan completamente a los intereses dominantes, ¿no? Y ese es el gran problema. Por ejemplo, tú, Juan Carlos, tú has citado entre las nuevas formaciones que habrían surgido para hacer frente a esta situación, algunas que yo creo que no han surgido para hacer frente a esta situación. Tú has citado a Sumar. Sumar no ha nacido. Yo no he dicho para hacer frente a la situación, que se han presentado como partidos de nueva izquierda. Bueno, pero la nueva izquierda, en la nueva izquierda. Se han presentado a sí mismos como tal cosa, ¿no? Bueno, pero así digamos que son partidos que han surgido hace poco, o partidos nuevos, pero que lo que pretenden es administrar el espacio de representación heredado o sea, es lo de las viejas mentiras. No puedo estar más de acuerdo contigo, Pedro. Claro, ya lo sé. Es decir, las viejas mentiras ya no funcionan, entonces vamos a ir ahora a nuevas mentiras. Bueno, pues efectivamente ya tienen las nuevas mentiras, ¿no? Entonces, quiero decirte que entre una escisión de Syriza y Corbyn, hombre, pues hay una diferencia, ¿no? O sea, Corbyn es un señor que sacó tantos votos o más que Starmer, por ejemplo. La diferencia que hubo entre el voto laborista con Corbyn y el voto laborista con Starmer es que los Tories se hundieron por sus propias contradicciones en las elecciones en las que ganó Starmer. Pero Corbyn había logrado sacar un buen resultado, había sacado más de 11 millones de votos, tenía una buena base social. Es decir, ¿y quién era Corbyn? Corbyn era el ala izquierda del Partido Laborista y tenía una posición pro-palestina, crítica con el sionismo, tenía una posición, vamos, era lo más rojo que se había visto en Inglaterra, vamos, desde hacía muchísimo tiempo, ¿no? Y de hecho hubo unos ataques brutales contra él y contra su partido. Entonces ahora Corbyn, que fue expulsado del Partido Laborista, logró salir electo en su distrito, y entonces ahora con otros diputados que han sido expulsados del propio Partido Laborista, pues ha creado una plataforma que han hecho un breve manifiesto y han pedido apoyos. Y esto ha ocurrido ahora en los últimos meses, ¿no? Y esa plataforma política que quieren crear ha tenido, al menos eso plantean ellos, casi 500.000 de ascripciones populares en muy breve tiempo, ¿no? Bien, eso es una noticia, ¿no? Luego también tenemos el caso de Sarah Wagener, que tuvo un grave tropiezo porque por una pequeña fracción de voto no logró entrar en el Parlamento Federal, lo cual le ha quitado muchísima capacidad de proyección, pero sobre todo lo que ha facilitado su ausencia del Parlamento Federal alemán es que este esclavo de los fondos de inversión, que es el canciller Merz, haya formado gobierno.
Entonces, mientras los diputados de Die Linke se dedican a contar cuántos géneros pueden llegar a existir, y la diputada esta que hizo unas declaraciones el otro día diciendo que había más de 42 géneros distintos, el señor Merz, que ha trabajado para BlackRock, se ha convertido en un verdadero espanto de canciller de Alemania, ¿no? Bien, entonces, claro, la ausencia del partido de Sarah Wagenknecht en el Parlamento ha facilitado eso, ¿no? Entonces eso ha sido una derrota importante. Pero el hecho de que apareciera una fuerza política que se reclamaba de izquierda y que tenía un planteamiento crítico y alternativo en puntos clave, en Alemania y en Inglaterra, pues es muy importante. Luego también tenemos otra fuerza que se ha demostrado como disidente en el marco general, es el Partido Socialdemócrata o sea, una de las tendencias socialistas que está compuesta por gente que viene del Partido Comunista de Eslovaquia, en Eslovaquia, ¿no? Bueno, pues esta gente, bueno, están teniendo un discurso y una práctica, además están en el gobierno ahora. Pero claro, Eslovaquia es un país muy pequeñito, ¿no? Pero sin embargo están teniendo una posición de fondo muy, muy interesante. Entonces, en el resto de Europa, bueno, tenemos un retroceso que hubo ahora estoy citando fuerzas que tienen representación, ¿de acuerdo? Pero que tienen una posición crítica. Entonces, por ejemplo, los eslovacos no forman parte del grupo de la izquierda unitaria europea en el Parlamento Europeo, están fuera de ese grupo, ¿no? En Irlanda hubo un retroceso, no logró salir una de las líderes carismáticas Esto del líder carismático ya es que es horrible, o sea, es un concepto que no lo he dicho. Una de las... Da grima, o sea, o sea, realmente qué horror. No, simplemente era una diputada y un cuadro, era un cuadro representativo, combativo, luchador, y que se había dejado, había furrado la banana durante años y que había dado una leña que te cagas allí donde había estado. Bueno, pues esta mujer no salió, pero salieron otros 2 o 3 que siguen dando la vara ahí en el Parlamento, y que además, si mañana les llama Juan Carlos Barba para que vengan al programa, vienen y dan caña aquí también, seguro. Entonces, ¿pero quién más hay? Pues hay muy pocos. Entonces, y luego están los intentos de reconstruir el espacio de la izquierda o el espacio democrático y de la izquierda en el resto de Europa. Entonces, y la situación en España ya sabemos cuál es muy mala, es malísima. Podríamos entrar a detallar y ver exactamente qué podemos, pero también tengo que hacer aquí no una crítica, pero sí constatar un hecho. A raíz de mi última intervención en el programa, hubo una pregunta en los comentarios, porque claro, ahora tú imagínate el público nuestro, ¿eh? Nuestro público nos oye aquí a nosotros, dar leña a derecha, izquierda, a los de Podemos, que les queremos muchísimo, a los de Sumar, a los de Izquierda Unida, al PSOE de nuestras entretelas, en fin, vamos, aquí tenemos para todos, y por supuesto para la derecha, claro. Pero claro, nosotros aquí estamos analizando los males del sistema, lo jodido que está todo, lo vendidos que son los que están en el Parlamento, y entonces, claro, pues un señor va y pregunta en los comentarios ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Es decir, claro, la pregunta surge inmediatamente. Estos señores que aparecen aquí en Colectivo Burbuja, pues están todo el día soltando leña para un lado y para otro, pero ellos exactamente qué es lo que hacen, ¿no? Y, hombre, aquí se hacen muchas cosas, pero es que hubo una respuesta en nombre del Colectivo Burbuja. Y la respuesta es que Colectivo Burbuja no se mete en eso, que la labor es la de un medio de comunicación alternativo. Bueno, pues es una buena respuesta.
Entonces, hay otras posibles respuestas. Afíliense a un sindicato combativo y de clase de carácter anarcosindicalista que entronca con la lucha obrera desde hace muchas generaciones, que representa aquí nuestro camarada aquí presente, o contacten individualmente con cualquiera de los presentes o de los asiduos, porque seguro que alguna opinión tienen al respecto, ¿no? Y ustedes ya saben, porque lo he dicho, y ahora hablo para el público en general, ustedes ya saben que llevo años predicando, otra palabra que tampoco debiera haber utilizado, ¿no? Años exponiendo la idea de que es necesario reconstruir la izquierda sobre la base de un programa claro, un objetivo republicano y sobre todo con firmeza y principios frente al régimen del 78. Entonces, claro que hay posibilidad de hacer cosas. Lo que pasa es que esa posibilidad excede las posibilidades de una persona o de un pequeño grupo de personas. Pero los caminos están muy claros. Por cierto, habéis citado lo de la Segunda Internacional y su fracaso y la Tercera. Pues yo quiero recordar que hubo una 2,5. Hubo una internacional 2,5, porque en medio del desastre brutal que supuso que los socialistas en la Internacional Socialista, la única existente, vamos, que había, en 1914, hasta Lenin estaba allí, ¿no? Los partidos socialistas en toda Europa occidental, Sí. y Europa Central, porque también en Alemania, en el Imperio Alemán, votaron a favor. O sea, todos votaron a favor de la guerra, votaron los créditos de guerra, y los disidentes fueron perseguidos por los propios partidos o por los estados, y alguno fue asesinado, ¿no? Como Jean Jaurès y otros, ¿no? Y otros fueron asesinados en diferido, o sea, en cuanto los pudieron pillar, ¿no? Bueno, pues en plena Guerra Mundial, en un balneario suizo, en un pueblecito de Suiza llamado Zimmerwald, los que estaban completamente en contra de la guerra y estaban completamente en contra de participar en aquella locura y que creían que la izquierda en toda Europa tenía que haber luchado, pero haber luchado para impedir la guerra, no unos contra otros, se dieron cita para ver exactamente qué se podía hacer, ¿no? Bueno, pues estamos en el momento de convocar un Zimmerwald. No sé si a nivel europeo o a nivel de aquí de la Comunidad de Murcia, de la de Madrid o del Estado español, no lo sé, pero desde luego este es el momento en el cual los que sinceramente estén hasta las narices de todo esto, hasta las narices del régimen del 78 y de sus distintos avatares, hasta las narices de que nos tomen el pelo una vez más, y que que seamos capaces de plasmar en un programa concreto medidas concretas que se pudieran tomar para hacer frente a los problemas urgentes, que fuéramos capaces de plasmar unos objetivos a medio o largo plazo, es decir, unos objetivos políticos concretos de transformación para hacer frente a lo urgente, y podríamos discutir qué es lo que es urgente, unos objetivos a medio y largo plazo, es decir, dónde queremos ir y qué escenario vemos, y en tercer lugar, y lo que es muy importante, no tanto de dónde venimos, porque aquí venimos de sitios distintos, como está claro, ¿no? Venimos de sitios distintos, sino firmeza, coherencia y valores. Entonces ahí es donde, bueno, pues yo, o por motivos obvios, pues lo que defiendo es que el tema republicano es muy importante, pero no como una coletilla, sino porque es una fuente de la que arrancan el tipo de soluciones que planteamos nosotros, por ejemplo, ¿no? Y además hay una cosa, los enemigos de todos los cambios legales y de todas las transformaciones sociales que habría que hacer, y de los cambios legales y sociales que habría que hacer para hacer frente a lo urgente y a lo necesario, los enemigos de todos esos cambios son también los enemigos de la República. Por tanto, avanzar en la resolución de esos problemas
avanzar en la construcción de un frente de unidad de los que compartan este asunto, porque la unidad de los que han generado los problemas, la unidad de los que han traicionado la lucha de los trabajadores, la unidad de los que se han favorecido del régimen del 78, la unidad de los que han participado de este engaño, ese tipo de unidad no es de la que estamos hablando. Estamos hablando de otro tipo de unidad. Estamos hablando de la unidad de los nuestros, de los que estamos directamente hasta las narices. Y ahí es donde medios de comunicación alternativos e independientes, como es Colectivo Burbuja, juegan un papel. Y ese es el motivo por el cual, desde hace muchos años, colaboramos con medios como este. Bueno, José Luis, querías tú comentar sobre el tema este también de esas alternativas de izquierda o que se presentan como tales alternativas y por supuesto tendrás bastante que decirnos al respecto ya que llevas trabajando en este tema un montón de años y por supuesto pensando, escribiendo, etcétera. Comenta. Sí, yo creo que sí que es muy importante que se planteen nuevas alternativas y vías de renovación de la izquierda. También es muy importante la propuesta que acaba de hacer Pedro, es decir, eso de un Zimmerwald a la española, un Zimmerwald de las fuerzas que se oponen a este régimen del 78 y se oponen también a la deriva autoritaria en curso. Yo creo que eso es algo también muy interesante, muy importante. Ahora bien, quiero hacer una serie de elementos o quiero poner encima de la mesa una serie de elementos que a mí me parecen importantes también para la construcción o para la puesta en marcha de esa renovación de la izquierda. Es decir, son elementos genéricos, no quiero que se interpreten como crítica hacia una posición en concreto, porque no lo son simplemente un poco lo que uno acaba aprendiendo a lo largo de los tiempos que puede ser importante, ¿no? Yo creo que no se salvará la situación por la aparición de un salvador, que vaya encabezando una candidatura y que de repente salve las cosas en el Parlamento. Es decir, el simple hecho de instaurar o preparar una candidatura, el simple hecho de hacer unas listas, el simple hecho de encontrar un nuevo nombre para las candidaturas, esto no es lo suficiente. No digo que no sea necesario, esto es algo que se puede discutir más pausadamente, a lo mejor es necesario en ciertas circunstancias, en otras no, pero yo creo que no es lo único que puede ser necesario. Es decir, eso necesita un sustrato, necesita una infraestructura, como decía Marx en su día, necesita algo de base por debajo, ¿no? Entonces, ¿qué puede construir esa base? Yo creo que hay una serie de elementos fundamentales. En primer lugar, la izquierda que se construya tiene que tener una línea de masas, lo que Mao llamaba una línea de masas, es decir, estar atenta a lo que necesita la clase trabajadora, los sectores sometidos de la clase media, etcétera, etcétera, lo que necesitan las masas, escuchar a las masas, ver qué necesitan y ver también cuáles son, por tanto, las contradicciones primarias y secundarias en la situación. Es decir, no todos los conflictos sociales, no todas las contradicciones que hay en la sociedad tienen la misma importancia o tienen el mismo enganche a la hora de hacer política. Hay cosas que van a ser primarias, a las que se tendrá que incidir más, y cosas que son secundarias, que eso no quiere decir que no tengan importancia para quienes las sufren, ni quiere decir que no se tengan que tocar, quiere decir simplemente que son secundarias, ¿no? Y entre las primarias yo creo que sí que hay dos, que ha mencionado también Pedro de una manera u otra. Una, el tema de la clase, en los conflictos de clase, el tema de la clase es decisivo. El tema de la clase en el entorno de la defensa del estado del bienestar, el tema de la clase en el entorno de las condiciones de vida y de trabajo de la clase trabajadora y sobre todo también el tema de intervenir frente a esa hambre constante del capitalismo en torno al trabajo barato. Y eso nos permite también interpretar determinadas cuestiones que hay respecto al tema del género o incluso del tema del racismo, ¿no? Como también mecanismos por los que el sistema consigue trabajo barato, ¿no? Entonces, entender eso también nos permite enganchar esas contradicciones con la contradicción de clase y, por lo tanto, poder hacer una política desde abajo, una política de clase trabajadora respecto a eso. Y el segundo tema lo ha planteado de una manera perfecta Pedro, que es el tema de la guerra. Es decir, yo creo que en estos momentos, en la situación en la que nos encontramos, el tema de la guerra también es una contradicción primaria. Si nos arrastran a una guerra, esto va a ser absolutamente lo último que puede necesitar absolutamente desastroso para la clase trabajadora. E incluso aunque no lleguemos a la guerra, si se produce una situación de carrera armamentística en la que tenemos que sacrificar pues, las condiciones de vida en función de generar esa carrera de armamentos, pues también va a ser un auténtico desastre. En segundo lugar, junto a la línea de masas, también es necesario entender, y esto lo tenemos que entender, esto es una crítica también bastante interna al tema del anarcosindicalismo, tenemos que entender que para construir una hegemonía alternativa en esta sociedad, sobre todo en la Europa actual, hay que construir una alternativa sobre la base de una alianza de clases. No es tanto una dinámica únicamente de clase contra clase, no es el proletariado contra la burguesía
y entenderlo así de una manera absolutamente primaria, sino que hay que construir una alianza con los sectores sometidos de distintos sectores, con sectores sometidos en proceso de proletarización de la clase media, con sectores de la clase media que incluso tiene perspectivas que le enfrentan a las dinámicas de los fondos de inversión neoliberales, etcétera, etcétera. Yo creo que esto es importante y, por lo tanto, para construir esa alianza de clase, otro elemento también esencial es que hay que entender, como decía Mao también en su momento, perdonadme que cite algo tan poco anarquista en un principio, que las contradicciones que se tienen hay que entender que no se pueden tratar igual, ni con los mismos mecanismos, ni con la misma agresividad las contradicciones en el seno del pueblo que las contradicciones con el enemigo. Un clásico, eso es un clásico. Vemos que la izquierda actual, la izquierda, digamos, posmoderna, como queramos llamarlo, hace sin cesar, es decir, es tratar con la máxima agresividad las contradicciones en el interior de los propios movimientos y, sin embargo, muchas veces tratar incluso con más suavidad o con más comprensión las contradicciones con el enemigo. Esto es radicalmente lo contrario de lo que hay que hacer. Hay que entender que las contradicciones en el seno del movimiento se tratan de una manera, las contradicciones en el seno del pueblo con los aliados también se tratan de otra manera, y las contradicciones con el enemigo pues son las que son irresolubles y las que no admiten componendas. Pero las que hay en el seno del pueblo tienen que tratarse desde una perspectiva no dogmática y no sectaria. Y, en tercer lugar, la estrategia fundamental para acompañar o no ese proceso electoral es la construcción popular. Es decir, la construcción de un pueblo fuerte. La construcción de todo ese tipo de organismos y mecanismos de autoorganización del pueblo que permitan generar esa alianza social y darle músculo, darle fuerza. Yo creo que Pedro lo entiende también perfectamente desde el punto de vista del republicanismo. El republicanismo nunca hubiera llegado a ser lo que fue en España si no hubieran existido todos esos círculos de barrio, esos movimientos de mujeres, todo ese tipo de organizaciones y dinámicas que permitieron generar, pues, en ciudades como Barcelona, una trama popular entre los ateneos libertarios, los ateneos republicanos, las asociaciones de mujeres, las asociaciones de espiritistas incluso, toda una trama popular que permitía generar un contrapoder efectivo en el marco de la sociedad. Ahí estamos los sindicatos, ahí están las organizaciones culturales, ahí están las organizaciones de todo tipo. Y, por último, esta transformación tiene que implicar también, y yo creo que esto es el corazón de la batalla de las ideas, como decía en su día, una transformación cultural profunda. Pero lo más fundamental es que no podemos construir esto con la cultura social o con la cultura general que tiene la izquierda en estos momentos. Implica una transformación cultural profunda. Decíamos, o leía yo el otro día en internet una afirmación que decía, bueno, los jóvenes están haciendo de extrema derecha, parece que no valoran esto de las libertades democráticas. ¿Tendrá que ver algo con esto el hecho de que están vigilados las 24 horas del día desde su práctica niñez? Es decir, que nunca han tenido espacios reales de libertad. Pues a lo mejor eso también tiene que ver. Es decir, tenemos que hacer una transformación profunda de la sociedad, tenemos que hacer una transformación profunda también de la propia cultura de la izquierda, poner encima de la mesa el compromiso y también la fuerza de voluntad, el voluntarismo, esa idea de que lo imposible solo tarda un poco más y todas esas cosas, ¿no? Ese romanticismo revolucionario que hace entender la vida con una perspectiva que enmarca con aquello que decía Juan Carlos Mariátegui del romanticismo revolucionario, de la fe combativa, del hecho de que al fin y al cabo en tu vida tiene que servir para algo, tiene que ser algo, tiene que mandar un mensaje, y ese mensaje efectivamente es el mensaje de la emancipación de la humanidad. Y yo creo que este es básicamente el tema. Es decir, estamos todos en el marco, la gente de la clase trabajadora incluso decide votar a Vox, pero no decide votar a Vox porque esté ilusionada o porque considere que es el proyecto que va a llevar realmente la libertad a sus vidas, sino que decide votar a Vox por una especie de hastío, por una especie de frustración, por una dinámica de entender que quizá es lo único que puede hacer para evitar que la casa se le caiga encima. No es el espíritu que tiene que tener la clase trabajadora y el pueblo de nuestro país. Tiene que tener un espíritu de mejora, de transformación, de lucha por ideales y de conseguir avanzar en dirección a un mundo mucho mejor. Bueno, pues muchas gracias, José Luis. Pedro, no sé si quieres añadir algo más antes de ir terminando. Nada, que me encanta este debate que mantenemos con los compañeros anarcosindicalistas. Porque sí, es verdad. No se pueden tratar igual las contradicciones en el seno del pueblo que las contradicciones con los enemigos del pueblo. Es que es diferente. Es distinta, ¿no? Y aquí lo que ha habido realmente es que a la hora de negociar un gobierno, a la hora de negociar un ayuntamiento,
a la hora de negociar un programa, a la hora de entrar en el Parlamento y moverse, allí se han bajado los pantalones todos, absolutamente todos. Y el PSOE se los ha comido crudos. Y hemos pasado de una situación en la que hace unos años, entre una mayoría de la población que había votado a la izquierda, había un rechazo por hastío, por cansancio, pero sobre todo porque se había desvelado la verdadera naturaleza del PSOE. Todo ese enorme caudal de rechazo que había basculó hacia algo que se presentaba como de izquierda, pero que demostró fueron completamente incapaces de administrarlo, entre otras cosas. No voy a entrar a analizarlo, pero no lo hicieron, no supieron hacerlo, o no quisieron, o no formaba parte de su juego, pero sí consiguieron que basculara ese sentimiento. Ahora ese sentimiento está huérfano en gran medida y el tiempo ha pasado inexorable. Entonces ahora, como sigue existiendo rechazo, sigue existiendo dolor, sigue existiendo sufrimiento social y sigue existiendo confusión, ahora las nuevas mentiras las está exponiendo la extrema derecha. La extrema derecha es especialista en dar respuestas falsas a las preguntas de siempre. Y eso es lo que está pasando. Y entonces, efectivamente, construir una alternativa no es construir una candidatura, sino construir un tejido social que apoye, que construya, o sea, que sea la base de una transformación. Lo que pasa es que hay una relación dialéctica ahí, José Luis, hay una relación dialéctica. Es decir, las cosas no se organizan solas. Es decir, la organización existe. Vamos a ver, una revolución, o sea, una lucha social por el pan, por el hambre, puede acabar en la primera panadería. Para que eso vaya más allá, tiene que haber organización. Y entonces, esa combinación de creación de tejido y creación de organización es la clave del asunto. Porque si no se dan pasos en ese sentido, se agota. Lo que sí va a sobrevivir es el dolor, la frustración, la rebeldía, muchas veces individual o de pequeños grupos. Pero cuando eso se organiza, entonces es cuando cambian, cuando construyes la palanca, estás construyendo una palanca. Pero claro, la palanca tiene que tener el peso de un pueblo detrás, o el peso de una clase detrás. Y esa es la situación en la que estamos, que construir organización en estos términos dialécticos que digo es muy difícil ahora, es muy difícil. En fin, que yo quiero dar las gracias a Colectivo Burbuja por la labor que se ha hecho, porque la habrían hecho aunque yo no hubiera participado en los últimos 10 años. Eso lo tengo clarísimo, ¿no? Es decir, hay gente sois imprescindibles, sois de los que habéis luchado siempre. Han contribuido mucho a mejorarlo, ¿eh? Pues eso no lo sé, pero claro, pero llega un determinado momento en que dices, no, dentro de 10 años no quiero estar aquí. No quiero estar aquí sin haberlo, no, tenemos que mojarnos para construir organización en un sentido, como ha expresado muy bien. Bueno, y además que es que hay otra cosa que, aparte de lo que está pasando con la extrema derecha, tenemos otro tema importantísimo, que es que el propio sistema capitalista está en rumbo de colisión y cada vez más cerca con los límites medioambientales del planeta. Y es que eso hay que pararlo sí o sí, porque que ahí ya no solo está en juego el sufrimiento popular, sino que está en juego la supervivencia de la propia humanidad como tal. Es que el plan B que esta gente tiene, sabemos cuál es sacrificar a la población. Es así, es literalmente eso, es sacrificar a la población. No van a tener ningún problema. Y es verdad. Eso ha quedado, yo creo que bastante claro con muchas cosas que se han escuchado estos últimos años, efectivamente. Bueno, pues muchas gracias, Pedro, como siempre. José Luis, muchas gracias. No sé si quieres comentar algo más antes de acabar. Sí, se me dio la palabra. Recomendar. El libro. Que cuenta muchas cosas sobre lo que he contado hoy, precisamente mucho está sacado ahí, que es sobre el fascismo de Antonio Gramsci. Son una serie de artículos de Gramsci sobre el fascismo.
precedidos por un ensayo sobre las posiciones de Togliatti también en torno al tema este, ¿no? Entonces yo creo que es bastante interesante, de la editorial Irrecuperables, y yo creo que merece la pena leerlo. Ahora que además a Gramsci es un tema curioso porque lo ha utilizado mucho el fascismo o lo utiliza mucho el fascismo hoy en día para generar su propia propaganda. Como una especie de uso desviado de Gramsci, que a Gramsci se hubiera tirado los pelos, por supuesto, de saber esto. Desde luego. Muy bien. Las escuelas de negocio utilizan a Sun Tzu y a Clausewitz. Pero no, la culpa no la tiene Gramsci, no te preocupes. Bueno, oye, gracias. Pues muchas gracias a toda la gente que nos escucháis, al compañero Juan Martínez, y nos despedimos como siempre con nuestra página web colectivoburbuja.org. Hasta el próximo día.